Y sobre este tema recibimos al secretario general de la ADP, el señor Julio Canelo. Bienvenido, buenos días. Buen día, agradecer la oportunidad que nos brindan de comunicarnos con todo el país para escuchar sus inquietudes respecto. Señor Canelo, la ADP, ¿cuál es la situación en este momento? Han anunciado otra nueva manifestación, que el viernes no va a haber docencia en los niños que toman clases en la escuela pública. La ADP parece que, digamos que se regodea en ese ánimo permanente de poder incidentar las clases de los niños. ¿Por qué no hacen marcha, huelga, fines de semana? El espacio de trabajo de los maestros es de lunes a viernes. Pero la huelga, para no molestar a los niños, porque no le descuentan las huelgas que hacen. ¿Por qué no la hacen los fines de semana? Verdad, lo que hay que ver es el origen de esto. El 30 de junio del 2021 fue firmado un acuerdo en Palacio, teniendo como testigo y garante del cumplimiento al presidente de la República. Y la verdad es que el Ministerio de Educación, nueva vez, reitera su conducta de no cumplir lo pactado con el sindicato. Entonces, nosotros le hemos estado requiriendo, nos hemos reunido varias veces con el ministro Roberto Fulcar, y la última vez que nos reunimos, él sigue planteando un aumento de un 7% de aumento de salario a los maestros, inferior incluso a lo que es la inflación acumulada 2020-2021, que es de un 17.4%. Prácticamente los maestros lo que estamos pidiendo no es siquiera un aumento de salario, es una recuperación del salario que teníamos hace año y medio. Entonces uno tiene que ver qué es realmente lo que se está haciendo con el 4%. ¿En qué se está invirtiendo el recurso del 4%? Cuando hoy mismo aparece el hecho de un reclamo de los suplidores de INAVIE que le adeudan 400 millones de pesos. Entonces la sociedad tiene que también reclamar la transparencia en el dinero, en la inversión del 4%. Incluso yo me voy más allá, ahora se va a cumplir 10 años de la implementación del 4%, y cuando tú observas los resultados a nivel de calidad de la educación, tú te das cuenta que no hay realmente un avance. Pero Canelo. Y normalmente entonces se tiende a culpar al maestro de eso. El maestro no es culpable. El maestro simplemente es un actor del sistema, en un sistema que prácticamente funciona con mucha precariedad. Mire, yo coincido con usted en que se ha hecho con el 4%, pero yo sí puedo decirle que ese 4% ha hecho que el servidor público mejor pagado sea el maestro. Y creo que en múltiples aspectos, por ese 4%, se ha dignificado en parte la labor docente. La diferencia es en el método de las paralizaciones, de las huelgas, que están prohibidas y debidamente delimitadas en ese pacto por la educación que ustedes dicen. Entonces, ¿por qué los maestros perjudican a los estudiantes? Que en este caso, por ser las escuelas públicas, son los más pobres, son de los sectores vulnerables, son la gente que usted debe proteger. Como decía Yulisa, hagan esa huelga el fin de semana, sean más creativos e inventen métodos de lucha que no sea paralizar la docencia. La educación, ustedes son los primeros que deben tener el más elevado concepto de lo que es la educación. Mire, en primer lugar, nosotros estamos ejerciendo un derecho constitucional. ¿Y la educación de los niños no es un derecho constitucional? El gran derecho constitucional es el de la educación. Estamos llamando a una acción que es piquetear los distritos educativos en todo el país. En hora de clase. Antes la negativa del Ministerio de Educación de cumplir con un acuerdo pactado el 30 de junio del año pasado en Palacio. Simplemente nosotros decimos, cumplan con lo pactado, cumplan con lo pactado. En la ADP, históricamente, nosotros hemos tenido huelga hasta de 3 meses y nunca se ha perdido un año escolar. Siempre nosotros recuperamos cualquier
espacio que se pueda perder en un proceso de lucha. Y sobre todo eso lo reflejan los resultados de las pruebas internacionales. Señor Canelo, hablemos de la intermitencia, por no decir la insistente huelga que tiene la ADP. En enero no se podía empezar clases por Omicron. Posteriormente se llamó a huelga porque supuestamente las designaciones eran de carácter político, algo que fue desmentido por instituciones como por ejemplo Educa, que participa activamente de todos los procesos de diálogo que ustedes mantienen activos. Y ahora entonces resulta que ustedes están reclamando el asunto de los incentivos, etcétera, algo que se habría coordinado desde junio del año pasado. Estamos hablando de que cada mes se llama huelga desde la ADP. O sea, el año tiene 3 meses y ya van 3 huelgas. Entonces, uno se pregunta en qué tiempo tiene la dirigencia sindical para organizar otra cosa que no sea llamado a huelga y otra cosa que llamar a la educación. Pero yo no sé a qué ustedes le llaman huelga. Mire, la Asociación Dominicana de Profesores hace muchos años que no ya hace llamado a huelga. Incluso nosotros estamos cuidando que hace muchos años que hace no muchos hacen llamado años. a Así, huelga. pero en enero aquí se llamó a huelga No, porque en enero, había Omicron, en enero no que hubo, no se dieran clases. en Yo enero le voy a no, ser sincera, mire, en enero, sencillamente, es fácil. Yo le voy a decir lo que es huelga. Ajá. Cuando un niño va a clase y no tiene quien le dé precisamente el pan de la enseñanza, eso es huelga, porque cada estudiante no tiene la posibilidad de aprender. Sí. Y usted me dice a mí que nunca se ha perdido un año escolar, pero aquí todos los niños aplazan cada vez que tienen que hacer una prueba internacional de educación, de escritura, de lectura, precisamente porque por calidad educativa. Mira, eso es huelga. En primer lugar, lo que ocurrió en enero fue una actitud responsable del sindicato, que a lo mejor pudo ser incomprendida. Ya. Es decir, estaba el proceso de incremento del contagio por el COVID y nosotros le dijimos al ministro que aplazáramos esa acción, ese llamado que hizo el sindicato, lo pudimos hacer conjuntamente con el ministerio. Sin embargo, la actitud de prepotencia del ministro quiso, obviar las recomendaciones del sindicato y llamar unilateralmente al retorno a la clase. Y nosotros entonces llamamos al no retorno. Eso no es una acción de huelga, es una acción responsable del sindicato que cuidó incluso que se descontrolara el sistema sanitario en la República. ¿Y cuál es la diferencia ahora? Estamos dando clases y el Omicron sigue circulando en el país. ¿Por qué hace un mes no y ahora sí? Recuerde que el virus ya se eliminó. ¿Se eliminó el virus? ¿De verdad? Ah, ok. Se eliminó. Yo me imagino que también los profesores dejaron de acudir, por ejemplo, a fiestas, dejaron de acudir también a los drinks, dejaron de acudir a las playas, a los parques, a las reuniones masivas. Me imagino que también entraron en huelga allí. Yo pienso que nosotros debiéramos también ver, porque estamos viendo al maestro como el culpable, pero ustedes no están viendo las acciones del ministerio en contra incluso del propio sistema educativo para que se dé ¿Cuánto gana un maestro, señor Canelo? ¿Cuánto gana un maestro en este momento? Tiene un salario base de 46,000 pesos. Base. Más los incentivos. Oiga, ¿usted sabe bajo qué condición se da clase en las escuelas? Usted se imagina, usted no quisiera estar en el cuerpo de un director de centro que tiene que garantizar día a día que esa escuela esté higienizada, ambientada, para recibir a los niños y a los maestros. Usted sabe que hay un fondo de descentralización, que el Ministerio de Educación tiene más de un año que no lo manda. Usted sabe que hay directores de centro que han perdido su crédito hasta lo han metido en cicla, porque se han endeudado para comprar detergente, para comprar agua, porque las escuelas tienen cisterna. Eso es lo que hay que ver, bajo qué circunstancias y condiciones están las escuelas por una actitud irresponsable del Ministerio de Educación. Señor Canelo, pero aquí incluso se ha dicho, y dígame usted si eso es falso, que incluso maestros, profesores de colegios privados han renunciado a su actividad privada para incorporarse a la actividad pública por precisamente tener mejores condiciones. ¿Eso es falso? No, ellos están motivados más por el tema salarial, porque en los colegios privados el salario es mucho más deprimido que en las escuelas públicas. Imagínese usted. ¿Entiende? Pero ellos no saben las condiciones en que opera una escuela. Ya. Ok, bueno.
gracias al señor Julio Canelo, secretario general de la ADP. No le voy a desear suerte porque cada vez que la ADP hace una huelga, simplemente se perjudican todos los niños, se perjudica el presupuesto nacional porque a ustedes no les descuentan cualquier tiempo los perdido, días que hacen huelga. Cualquier tiempo perdido se es un recupera. Se recupera. La ADP en eso ha sido bien responsable. La prueba pero- PISA lo demuestra. La prueba PISA lo demuestra. Pero es el gesto que yo considero poco responsable de los maestros, de quitarle, vamos a decir el cliché, el pan de la enseñanza. Es un cliché. Pero además, el Pacto por la Educación dice que los maestros deben hacer sus actividades gremiales fuera de las horas de docencia, incluyendo sus eventos internos, como las elecciones. Entonces, en ese sentido, lo que no es que no luchen por sus reivindicaciones, no es que no tengan un mejor salario. Yo le aconsejo, sí, que acompañen ese reclamo con el de los demás sectores de la vida nacional que necesitan mejoras salariales para que no se vea muy egoístas y que no lo hagan en la hora de docencia. Esa es la única diferencia mía con ustedes. Debo recordarle Ustedes que piden 25, el ministro le da 7,5, van a quedar en 12, Debo pero recordar- con la educación no se juega así. Debo recordarle que el ADP es un sindicato de educadores que tiene 52 años de existencia. Y la ADP ha jugado un papel importante en la sociedad dominicana. No, pero que eso no está en discusión. No solamente por aumento de Eso no, salario. eso no está en discusión. También nosotros hemos luchado por las libertades públicas en este país. Sí, Nosotros hemos sido Pero solidarios que con no, todo. pero no nos pongan en esa situación. Nosotros no estamos hablando nada de eso. Bueno, es que o sea, no se pierdan por acciones gremiales, sindicales. No, y la todo docencia. eso puede ser cierto, pero cuando tú vulneras el derecho constitucional de recibir educación a niños que no pueden pagar educación privada, estás desdiciendo todo lo demás que has hecho Ahora, en otros aspectos. ¿Y qué ustedes opinan sobre un acuerdo hecho en Palacio, firmado por el ministro de Educación y que hoy no quiere cumplir? Tienen que ir a sentarse con la misma Nos hemos gente que sentado firmó el varias veces. acuerdo y resolverlo Nos como hemos sentado adultos. varias ¿El canal de veces. comunicación está roto? Le pregunto, señor, No está rota. señor Canelo. Lo único es que han habido varias reuniones y el ministro sigue reiterando un 7% y nosotros naturalmente... Pero si el acuerdo lo hizo el ministro, ¿por qué la consecuencia la pagan los niños? Es que eso no tiene justificación alguna. Recuerde Porque que ustedes es no una van y piquetean frente responsabilidad al del Ministerio de Estado. Educación. No tiene justificación Es una quitarle responsabilidad clase a del los Estado. niños pobres porque el ministro no le cumple. Eso no Entonces, tiene que ver. el ADP es un instrumento de mediación política entre el Estado y los maestros. Y los Nosotros niños son un representamos instrumento de los educación, intereses de los de maestros y conflicto maestras político. y de los estudiantes también y de los padres, porque nosotros cada vez que hacemos un reclamo también va indirectamente vinculado a los estudiantes y a los padres. Bueno, Perdón, Nelson, sí. Yulisa. Yo le hago una pregunta, porque es cierto, los gremios tienen la responsabilidad de exigir reivindicaciones, de que los profesionales de su área estén en mejor posición frente a lo que el Estado pueda ofrecer. Ahora, yo le pregunto, haciendo un símil, y en el caso de que la educación es un derecho, ¿usted piensa, por ejemplo, que los médicos de los hospitales deben también suspender operaciones en virtud de que no les incrementen algunas propuestas, que no le incrementen los salarios? ¿Usted piensa que los médicos deben paralizar actividades y no atender, por ejemplo, a pacientes? Bueno, los médicos están organizados en el Colegio Médico Dominicano. Nosotros respetamos ¿verdad?, las acciones que ellos hagan. Cada quien es responsable de sus actos. Es decir, yo no puedo... O sea, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, con que un médico deje de atender a un paciente? No puedo yo precisamente por eso? cuestionar la acción que haga Sí. un gremio que es más o menos similar al de la ADP. Yo no puedo Aunque hay que cuestionar decir que los médicos hacen su huelguita, ¿verdad? Y paralizan los hospitales hasta en plena pandemia. Pero ni modo, la única diferencia Recuerde entre que nosotros es la educación, o el sea, Estado está es el para método. evitar ese tipo de No cosas. el método. El es el Estado- método. Hay una diferencia que usted Sí. no ha entendido, que nosotros lo hemos hecho también con los médicos, defendemos escrupulosamente el derecho de los niños, que son los más pobres, los más vulnerables a recibir docencia. Y yo le hago una sugerencia para que no violenten el Pacto por la Educación, que hagan las elecciones un fin de semana y no le hagan un día de clase. Y segundo, para medir la fuerza del sindicato, que renuncien a que le descuenten administrativamente la cuota de los maestros y que lo dejen eso voluntario de los maestros. A libre albedrío. A libre albedrío de los maestros. A ver cómo está la fortaleza del gremio. Debo decirle lo siguiente, hay cosas que son el resultado de conquistas que nosotros hemos logrado. Y en lugar de usted plantear eso, es fortalecer esos mecanismos.
porque usted se imagina a los maestros sin ningún tipo de organización. Pero es que eso es una ¿Qué afiliación sería? eso debe ser motus propio. Tú no puedes Y eso es obligar a un un planteamiento que maestro lo han a hecho que muchas sea veces afiliado a la ministros. ADP obligado. Ministros que no van con un plan fundamentado en dar educación de calidad. Usted, mire, oiga, ¿cuál ha sido el problema que hemos tenido en República Dominicana a partir de la aplicación del 4%? Es que prácticamente todos los ministros que se han nombrado a partir de ese momento se consideran presidenciables y en lugar de trabajar para dar resultados de calidad, lo que montan desde el Ministerio de Educación son plataformas políticas. Entonces así no podemos avanzar. Porque la ADP No, absolutamente. compite el mismo método. Lo que pasa es que ustedes no compiten por posiciones dentro del Estado ni posiciones sino que compiten por posiciones dentro del gremio. ¿Cómo va a ser? Es igualito, No, Canelo. Ese guión no lo sabemos. No, en la ADP no hay ese plan, Todos sabemos, ese plan Canelo. político. La ADP sí es la unidad en la diversidad. En la ADP naturalmente coinciden y conviven todas las expresiones del pensamiento político de la República Dominicana. Y eso es lo que la hace grande. Pero uno se da cuenta que los que hacen mal no son los que después se tiran a ser presidente de la ADP. Entonces es el mismo método. Lo que cambian son los jugadores. ¿Qué Pero el juego es el ¿Qué mismo. prima en la ADP? ¿La política o el deseo de mejora del gremio? El deseo, ¿usted sabe de qué? De tener una educación de calidad y de tener a los maestros en condiciones dignas de trabajo y de vida. Eso es lo que prima en la ADP. Bien, señor Gracias, Canelo. Canelo. Secretario General de la Asociación Dominicana de Profesores en demanda de 25% de aumento salarial, pero el ministro Fulcar está plantado en 7. Sí. Van a Van llegar a a llevar 12. el 4%. Van a llegar a en 12. salario. A 12, 12.5, por ahí, ¿verdad? Que está la transacción. 25. Oye, Eso es mucho, 25. 25 o nada. Tú sabes que la mayoría de maestros Ni un redondea chere más. 46 sueldos básicos más los incentivos. Oye, Eso es más de eso, 60.000 pesos. El 4% de la educación. Es una huelga como la... 3 veces. 70% se gasta en salario para maestros. Mira, es una negociación como la de Putin. Ojalá- O 25 o nada. Yo quisiera verlo a ustedes con 60 niños de diferentes hogares en un solo centro, con un maestro peleando. Y los maestros de inicial, usted no se imagina lo que pasa. Bien, Un gracias, maestro de señor inicial. Canelo. Muy Gracias, amable. Canelo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien, muy bien.